Y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos darle bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la asambleísta de ADN Inés Alarcón, de la Comisión de Seguridad, preside esa comisión. Le invitamos para conocer qué se está haciendo en la comisión, cómo se ve esta lucha permanente que se lleva a cabo por el conflicto armado interno que se vive en el Ecuador, la lucha contra el narcotráfico y la narcopolítica también, que ha estado muy activa. ¿Cómo ve el apoyo internacional tan necesario para el Ecuador en estas condiciones que se vive por la violencia e inseguridad? Muy buen día. Muy buenos días, gracias por esta amable invitación, qué gusto compartir esta mañana. En efecto, desde la Comisión de Seguridad hemos venido realizando procesos de fiscalización importantes. Uno de ellos tenemos el caso Ligados, también el tráfico de combustibles. Hemos entregado al Pleno de la Asamblea Nacional ya un informe con las muertes indeterminadas en el periodo desde el 2008 hasta el 2023. Después de la salida de la base de Manta, hemos determinado que hay un incremento de estas muertes indeterminadas, así como la penetración del narcotráfico en nuestro país. Además de ello, también hemos entregado un informe de fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional acerca de este rumor que había acerca de el software Pegasus, que supuestamente el presidente de la República lo había traído a nuestro país para espiar a diferentes autoridades, cosa que nosotros entregamos ya un informe al Pleno de la Asamblea que hace más de 40 días no lo ponen en el Pleno ni tampoco se debate. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieren abordar el caso Pegasus? A ver. No quieren abordar el caso Pegasus porque después de la fiscalización que hicimos en la Comisión de Seguridad, se determinó que ese software no está en el país, no lo ha comprado ni un privado ni tampoco un público. Los señores dueños del programa indican a través de una carta oficial de su empresa de que el programa no está en el país. Y ese rumor, ese chisme que salió... Todo fue escándalo. Todo fue escándalo. Ese chisme que salió de un tuit que fue eliminado al siguiente día. ¿De quién? Un tuit de un periodista, pseudo periodista porque no es periodista, que lo envió al que lo puso, eso lo replicó el señor Diego Borja y enseguida en la Asamblea Nacional cambia un orden del día para pedir que se fiscalice. De ahí salen las fiscalizaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, no de hechos veraces o de al menos alguna prueba o algo que compruebe que realmente en el país se haya comprado el software. Tuvimos que gastar recursos de los ecuatorianos a base de un chisme. Que hoy ya ese proceso de fiscalización está entregado a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea, y que la presidencia no lo quiere poner, así como no pone el caso del señor Fernando Villavicencio, así como no pone el tema de las muertes indeterminadas, que son temas que sí son de relevancia para el país y que lamentablemente se está gastando los recursos en cualquier otro tema que no vienen al caso, por ejemplo el caso Sacha, que es un caso que ya no se dio la delegación y que aún así lo debatimos un día completo en el Pleno de la Asamblea. Claro, y no llegaron a rechazar el contrato que nunca se firmó. No podemos rechazar lo que no existe, o sea... Eso hay que decirle a la ciudadanía. Cuando se pone sobre el debate únicamente para desgastar la imagen del gobierno, desgastar la imagen de los ministros de un gobierno, lo único que se hace es eso, abrir un debate infértil completamente, que no le sirve a la ciudadanía, que no sirve en ningún tema trascendental que pueda mejorar la vida de los ecuatorianos. Bueno, ¿y qué pasó con la investigación de los muertos indeterminados entre 2008 y 2023? ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, nosotros tenemos conclusiones y recomendaciones. Dentro de nuestras recomendaciones, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, que se reabra el caso del señor David Romo, un caso que ha sido la más clara muestra del abandono del Estado, la más clara muestra de cómo un Estado hizo de una política pública la impunidad. Y nosotros dentro de nuestras recomendaciones pedimos que se reabra. También que se investigue la manipulación de datos, que sí hubo. Dentro de una data, desde el 2013 al 2016, hay un 60% de muertes indeterminadas. En Ecuador no ha existido nunca. Y eso fueron muertes manipuladas, manipulación de cifras y manipulación de datos estadísticos con el contubernio de las diferentes entidades, en este caso Ministerio de Interior, Fiscalía, incluso el INEC. Por eso nosotros hemos pedido que Fiscalía de oficio abra una investigación para
para que justamente se investiguen a estos actores que estuvieron en ese momento, en este caso el señor José Serrano, el señor Galo Chiriboga, quienes estuvieron al frente de estas carteras. Nosotros hemos pedido eso. También estamos reformando los artículos en la parte legislativa para tipificar como delito la manipulación de información. Y también crear una data para que no nos vuelva a suceder lo que sucedió en estos años, que era tan fácil de ocultar información con el contubernio de las diferentes entidades y así mantener una paz falsa, porque nunca fuimos la isla de paz que nos dijeron, fuimos un momento en donde simplemente se tapó toda la información, nos hicieron creer que éramos una isla de paz, mientras por las fronteras se infiltraba el narcotráfico. ¿Y cómo se manipulaban las cifras? A ver, ¿de qué manera? ¿Había una muerte, no se investigaba, no se hacía la autopsia? ¿Cuál era la dinámica? Bueno, la siguiente, de lo que nosotros hemos podido recabar en toda la información que hemos mantenido, a veces generalmente la gente dice, ay no, pero si fueron 7,000 muertes, ¿dónde está la familia? Es que no han reclamado. No, sí estaba el muerto ahí. Lo que no se sabe es de qué murió. Lo que no se sabe es cuál fue exacto, asesinato, homicidio, suicidio, qué se murió esa persona, al igual que las desapariciones forzadas, como el caso del señor David Romo, que se hizo mediático. La situación aquí es que mientras iba bajando la curva de las muertes violentas, que estaba en un 5 o 6% en ese entonces, las muertes indeterminadas iban subiendo increíblemente, y eso es algo que no coincide en la data. Por eso se abre una investigación. Es decir, que la gente que murió, y no es coincidencia que las muertes indeterminadas están situadas en las zonas fronterizas del país, que no sucede en las zonas, por ejemplo, hablemos de la Suay, no sucede en otros tipos de provincias, sucede, por ejemplo, en Sucumbío, sucede en el Napo, sucede en Manabí, en Manta, en donde hoy está infiltrado el narcotráfico. Entonces, no son coincidencias lo que viene pasando después de la salida de la base de Manta, en donde ingresan estos grupos, y por supuesto ya es de conocimiento público, donde se pacificó y se pactó con las pandillas y con las mafias, y no es coincidencia, ecuatorianos, que hoy el 72% de cocaína al mundo salga del Ecuador. ¿Cómo se hacía este subregistro, los datos? O sea, si había una muerte misteriosa, no se ordenaba la autopsia, la fiscalía no realizaba. Simplemente lo determinaban como muerte indeterminada. Pudo haber sido un asesinato, pudo haber sido un homicidio, como vuelvo a indicar. Lo que hacían es determinar, el subregistro venía muerte indeterminada, MDI, todos estos casos muertes indeterminadas. Porque si los ponían como realmente era la situación de la muerte de la persona, por ejemplo, asesinato, sicariato, cualquier motivo, claro, que se conexa a estos delitos, como lo es el sicariato, el asesinato, ahí ya sube el índice de muerte violenta. Ahí ya sube en el registro. Es, por ejemplo, en nuestro país en el año 2023 tuvimos un índice de muertes violentas del 45%. Es alto para nuestro país, y justamente ahí podemos decir que los índices de violencia son altos y que estamos en un problema de inseguridad. Cuando en el 2024 baja el 16%, podemos decir hay una lucha contra la inseguridad y estamos queriendo tener la paz en nuestro país, pero cuando tenemos un índice de muertes violentas del 5%, decimos no hay violencia en nuestro país. Claro. Porque están se jactaban que era de un solo dígito. Correcto, que era de un solo dígito, porque las muertes indeterminadas por detrás iban a ese subregistro donde se manipuló las cifras. Y se ha establecido los casos, como el caso usted cita de David Romo, que fue emblemático, el resto de casos, muerte indeterminada y no se sabe cómo murió. Sí, son 7,523 casos de muertes indeterminadas. Es una cantidad alarmante para todos los ecuatorianos saber que hay 7,523 casos en donde no se determinó la muerte de estas personas, en donde hubo esta manipulación de cifras y este subregistro en donde la orden fue ponle como muerte indeterminada. Entonces ahí desconocemos cuál es la razón de la muerte de estas personas, pero que no fueron accidentes de tránsito, porque no está en el registro de accidentes de tránsito. Y que las desapariciones forzadas también suman las desapariciones forzadas. Y bueno, hay muchos casos en nuestro país en donde no ha habido ni verdad ni justicia para estas personas. ¿Y qué hacía el INEC en ese momento? ¿Cómo registraba las estadísticas? Las registraba como muertes únicamente. Nada más, como muertes, cantidad de muertes de personas. Las muertes indeterminadas las calificaba el Ministerio de Interior.
Y la fiscalía guardaba completo silencio. Ese era el modus operandi. José Serrano. El señor José Serrano, el ex fiscal Galo Chiriboga, nosotros, nuestras recomendaciones hemos pedido que se abra de oficio y que se investigue esta manipulación de cifras. ¿Y qué respuesta han tenido? Todavía no hemos tenido respuesta. Por supuesto que seguiremos impulsando desde la Comisión de Seguridad. Bueno, estamos ante un momento electoral bastante importante para el país. Esperamos también que se den las elecciones y bueno, en lo que nos quede de tiempo en la Comisión de Seguridad, nosotros seguiremos impulsando. Estos 7.523 muertes indeterminadas también nacen de esa gran investigación que hizo el comunicador Arduino Tomasi. Nacen también de ahí. Él ha hecho una investigación bastante importante y ha sacado documentales importantes también, como el Pax Narca, en donde habla claramente de cómo el narcotráfico infiltró en nuestro país, un problema que nosotros ya lo venimos teniendo hace más de 10, 12 años, que lastimosamente, gracias a decisiones políticas como la salida de la base de Manta, como la tabla de drogas, como pacificar con los miembros de delincuenciales, hoy nos ha llevado a que, vuelvo a repetir, y es alarmante que el 72% de cocaína en el mundo salga de nuestro país. Hay otros casos que ustedes han investigado. ¿Qué pasó con el caso Ligados? ¿En qué estado se encuentra? Mire, ¿No quieren tratar tampoco en el Pleno? El caso Ligados no lo puedo enviar al Pleno de la Asamblea Nacional porque a la señora presidenta de la Asamblea no le apetece darnos los links para sesionar. No nos da los links para sesionar, nos hace boicot en la comisión, nos deja sin quórum, no nos da los links. Se ha venido dando una serie de momentos en la Comisión de Seguridad que el caso Ligados no lo hemos podido avanzar. Por supuesto que me encantaría ya brindar un informe acerca del mismo. De hecho, tuvimos ahí a los ex consejeros, al ex consejero Guarderas, tuvimos a la consejera Verde Soto para hablar acerca del tema y ahí no nos dieron los links para que no les den. Para ¿Cómo no es que no les dan los links? Simplemente nosotros pedimos desde la presidencia de la comisión a la señora presidenta que nos envíen los links para que se conecten los asambleístas. No envían los links. Mientras no se conecten los asambleístas, no haya una sesión formal, no hay sesión. Entonces la señora presidenta, por supuesto que no les conviene que se siga hablando y se conozca. Entonces las tareas de fiscalización. Totalmente. Mire, los asambleístas tenemos dos funciones: legislar y fiscalizar. Cuando no se nos permite fiscalizar en una mesa legislativa, nos estamos gastando los recursos de los ecuatorianos a vaca. Así de simple. Claro, no les da el link para sesionar, investigar, pero sí les da el link para que ingresen rápidamente en la fiesta, en la reunión de Esmeraldas. Para eso hay link, hay invitaciones e incluso mover el pleno de la Asamblea Nacional para únicamente hacer el show político de fingir que les importa a los ecuatorianos, que les importa a los damnificados. Pero si van a beber en una... Y en la tarde invitados están de fiesta por el alcalde Vico Villacís de Esmeraldas. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el motivo del festejo? ¿Cuál es el motivo para estar celebrando? ¿O qué se celebra? Claro, cuando hay angustias de los esmeraldeños. Cuando hay una total angustia de los esmeraldeños, los señores de la Revolución Ciudadana proceden a celebrar. Yo pregunto aquí, ¿celebrar qué? No es un momento para celebrar. Hay otro caso que ustedes estaban investigando, caso combustibles. ¿En qué estado está? Bueno, el día miércoles, justamente mañana, y hago una invitación a la ciudadanía para que se conecten a la Comisión de Seguridad. Tenemos ya el primer informe que vamos a entregar al Pleno de la Asamblea Nacional. Hemos podido detectar algunos delitos conexos justamente con este tráfico de combustibles, como por ejemplo son los pinchazos, que tanto daño le hacen a nuestro país, que justamente este tipo de accionar no permite que, o permite que en algunas provincias se queden sin gasolina. Justamente porque un pinchazo lo hacen donde no hay la policía, donde no hay los militares, y estos oleoductos lo que hacen es parar hasta que venga el personal y componga el pinchazo, y de eso también se da el tráfico de combustibles. Miren, nosotros en el 2020 tuvimos un caso de 40 pinchazos. Hoy, en el 2025, tenemos 490 pinchazos. ¿Y quiénes son los responsables identificados? Los grupos de delincuencia organizada. Contubernio me atrevo a decirlo, contubernio con la gente que tienen infiltrada en la política, con la gente que tienen infiltrada... ¿De la Revolución Ciudadana? Yo me atrevería a decirle que sí. Porque justamente de ahí salen donde no pueden responder lo que compran en el Larch, lo que se les distribuye en el Larch con lo que distribuyen en el SRI.
porque ahí justamente por eso salen las denuncias, justamente por eso salen las denuncias, porque cruzan las cifras y no cuadran. ¿De dónde estás comprando el combustible que estás vendiendo si a ti no te están distribuyendo eso? Y justamente de ahí salen las alertas y se van a la fiscalía, y ahí, o por supuesto la fiscalía está haciendo su investigación previa, pero nosotros, dentro de lo que nos compete el control político a las instituciones públicas, hemos podido determinar que estos pinchazos se han incrementado en 400%. Y es justamente para estos casos, porque no es coincidencia, pues, que alguien venda más de lo que le están distribuyendo y los pinchazos aumenten. Es únicamente de ir correlacionando lo que viene pasando. Y por supuesto aquí decir a la ciudadanía que no existe ningún tipo de retaliación ni de persecución. Es únicamente perseguir el delito. Porque eso le causa pérdida a los ecuatorianos de miles de millones de dólares. Y se están beneficiando únicamente estos grupos políticos que, como podemos ver hoy en campaña, despilfarran dinero como pueden. Y en este caso de los combustibles, ¿está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez? Está involucrado y como podemos ver también ya esta semana tiene que haber en el ámbito penal la audiencia de formulación de cargos. Una audiencia que se ha venido retrasando, que incluso hasta de hemorroides sacaron al abogado que no ha podido ir. O sea, ya son excusas, imagínense, completamente descabelladas que se presentan justamente para ir evadiendo la justicia. ¿Y en la comisión han avanzado con esta investigación? Sí, hemos avanzado, justamente hemos podido determinar este tema de los pinchazos y justamente dentro de las conclusiones y recomendaciones que vamos a poner es para que se tipifique los pinchazos, y sea una pena severa. No podemos permitir que una provincia se quede sin combustible justamente por esos pinchazos. No es un tema menor, no es un delito menor el tráfico de combustibles. Entonces estamos pidiendo para que se tipifique también. Hemos ordenado esta información que tenía el Servicio de Rentas Internas, el ARCH, que también tenía la Secretaría de Integridad Pública. Toda esta información nosotros ya la vamos a recabar en este informe, que no me gustaría adelantarlo, pero sí el día de mañana nosotros estaremos presentándolo y ahí presentaremos un informe completo a todos los medios para que puedan revisarlo. Tengo una pregunta que le voy a formular, doña Alexandra Córdoba, madre de David Romo, que dice: el general retirado Víctor Arauz creó un asesinato sin prueba alguna y la fiscalía en total silencio. ¿Quién les ordenó? Dice ella, en el caso del general Arauz, que fue uno de los que dio la cara en su momento para decir que esto no era un crimen, como la señora pedía el esclarecimiento de un hecho que hasta el día de hoy no se han encontrado los autores intelectuales. Mire, este es un caso de terror. Este es un caso inhumano, lo que ha vivido la señora Alexandra Córdoba. La señora, ciudadanos, a la señora lo llevaron a un matadero de cerdos. Abrieron un cerdo, lo incineraron y le dijeron: esto pasó con su hijo. Gracias, señora, hasta luego. Eso le dijo el fiscal. Eso se lo dijo el señor Serrano. El Estado completamente indolente, porque hicieron la impunidad una política pública. Usted se refiere al exministro José Serrano. Correcto, el señor José Serrano se le llevó a la señora a un matadero, incineró un cerdo, lo abrió, lo despedazó y le dijo: señora, esto pasó con su hijo. Eso tuvo que ver una madre en nuestro país, en ese gobierno, en donde nadie se atrevió a ponerle un juicio político al señor, en donde nadie en la Asamblea Nacional se levantó a decir: no está bien que hay estas desapariciones forzosas y que nadie del Estado dé la cara. Porque el joven se pierde, desaparece en la desaparición forzosa que nosotros hablamos, y lo que hace la policía es inventarse casos. Lo que hace la policía, lo que hace la fiscalía, es inventarse un caso para que la señora, entre comillas, deje de molestar. Eso es lo que pasa con la señora Alexandra Córdoba. Y es un caso que hasta el día de hoy no está resuelto. Y que por eso nosotros, el general Víctor Arauz y el señor Víctor Arauz, que en ese momento él estaba a cargo, y es quien también es parte de este entramado de injusticia e impunidad que ha vivido la señora Alexandra Córdoba. Y por eso nosotros en nuestras recomendaciones pedimos que este caso emblemático se abra y se den las respuestas que necesita, porque así como está viviendo la señora Córdoba, hay miles de desaparecidos que requieren verdad y justicia. ¿Y hasta cuándo vamos a vivir en el país de la bandera de la impunidad?
Por eso es importante que todos lo que nosotros hemos hecho en estas recomendaciones, la data, la información y que no haya más impunidad en nuestro país, sean tomado en cuenta y se tomen acciones reales, pero con reparaciones integrales a las víctimas. Y el caso Fernando Villavicencio, ¿hasta cuándo se espera la investigación, el análisis desde la visión política en la Asamblea Nacional? Él fue parte de la Asamblea. Ese debería ser, para quienes somos legisladores, una prioridad, porque todos podemos estar en su puesto, pero la Asamblea Nacional, presidida por el correísmo, por supuesto que no le interesa saber qué pasó con el señor Fernando Villavicencio. Por supuesto que desde el control político no van a permitir que se abra un debate amplio para que la ciudadanía pueda conocer qué ha sacado el informe, porque para eso es la fiscalización, para determinar informes, recomendaciones y conclusiones. A la Asamblea Nacional no le interesa poner sobre la mesa un caso tan importante como lo es el caso del señor Fernando Villavicencio. Bueno, de todos los casos que usted nos ha relatado, asambleísta Inés del Halcón, la pregunta que asalta, si ustedes tienen dos funciones fundamentales, legislar y fiscalizar, ¿qué ha hecho? Ustedes han asumido en la Comisión de Seguridad. ¿Qué ha hecho la Comisión de Fiscalización? ¿Qué ha hecho la Comisión de Fiscalización? ¿Qué ha hecho la Comisión de Justicia? ¿Qué han hecho las diferentes comisiones que son presididas por la Revolución Ciudadana? Mire, ayer justamente voy a hablarles sobre un tema que la Comisión de Justicia quería abrir procesos de fiscalización por el tema chalecos, por el tema de combustibles, que le pertenecen a la Comisión de Seguridad, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara en su reglamento cuáles son las temáticas de las diferentes comisiones. Pero cuando la Comisión de Justicia tiene que tratar temas relevantes y de importancia para el país, como por ejemplo, justamente ingresé yo una reforma al Código Orgánico Integral Penal para la manipulación de partidos, desde agosto del 2024. Ni siquiera está un informe para primer debate. Mire, cuando la señora Gisela Garzón del correísmo ingresa el proyecto de ley vicaria justamente para esta violencia que se genera intrafamiliar, eso está ingresado desde marzo del 2024. Ni siquiera hay un informe para primer debate, pero ya le llevan a la señora, ex esposa del presidente, para que hable en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si les interesaría el tema, lo hubieran tratado en la Comisión de Justicia hace más de un año. Pero como no es el momento político electoral, no trabajo en normas importantes para el país. Mire, yo mismo ingresé en el 2023 un proyecto para tipificar la pederastia, que no existe en nuestro país, y que miles de niños son violados, y que no existe una reparación íntegra. ¿Usted cree que siquiera existe un informe de primer debate desde el 2023? ¿Qué hace la Comisión de Justicia para el país, a beneficio del país? Y le estoy citando 3 casos. Yo, si pidiéramos un requerimiento de información, ¿cuántos proyectos de ley y reformas de egresados duermen en un escritorio? Porque no es el momento político electoral para trabajar para los ecuatorianos, para ellos. Eso está radicado en la Comisión de Justicia. Eso está radicado en la Comisión de Justicia, en donde hay mayoría correísta. Y es solo la punta del iceberg de cómo se manejan las comisiones. Mire, la Comisión de Fiscalización, silencio completo ante el caso Ligados. Silencio completo ante el caso del señor Aquiles Álvarez, en donde está vinculado al tema de Compedesa y al tema del tráfico de combustibles y los pinchazos y todo lo que se viene dando. Son silencios completos, en donde no les interesa en lo más mínimo que los temas de estos sean topados. Y créame que sí es realmente para el pueblo ecuatoriano desgastante, porque venimos de un proceso de transición, de una asamblea que se fue con el 2% de credibilidad. Hoy tenemos el 13% de credibilidad. Y es justamente porque se montan estos shows políticos o se trabajan a conveniencia y no se trabajan para los ecuatorianos. ¿Y qué ha pasado con el caso chalecos y cascos? Bueno, nosotros vamos a entregar justamente mañana también, entregaremos 2 informes y uno de ellos es el de los chalecos, en donde hemos podido recibir todas las certificaciones de la empresa estadounidense que ya nos han enviado, en donde adjuntaremos. Será un informe, si bien es cierto, con especificaciones reservadas, pero en lo que corresponde a recomendaciones y conclusiones público, para que la ciudadanía lo conozca. Nosotros hemos podido determinar que estos chalecos cuentan con las normas internacionales, no nacionales, internacionales, en donde se puede verificar que estos chalecos tienen 20 capas balísticas y donde ninguna
bala, incluso de misil, no pasa la 5ª capa balística, y que eso es seguridad para nuestros ecuatorianos. Hemos podido verificar también las garantías de estos chalecos, justamente ya con información técnica desde la empresa que hace la venta. También que no fue un proveedor incumplido cuando las Fuerzas Armadas realizaron la compra. Eso es importante y nosotros lo hemos detallado de manera cronológica de cómo el CERCOP ha ido ingresando esta información. Cuando las Fuerzas Armadas hacen la compra, no está en el CERCOP como proveedor incumplido. Hicieron las pruebas respectivas cuando habla de un misil, no pasó un misil en el chaleco. ¿Se hizo esas pruebas? Pruebas in situ. Nosotros acudimos para hacer las pruebas junto con el ministro de Interior, junto con los diferentes asambleístas de la comisión. Hemos podido acceder a esta información y junto con estas pruebas balísticas que son importantes para los ecuatorianos. En definitiva, esta semana presentan mañana 2 informes. 2 informes, el primero que es del tráfico de combustibles y el segundo que es el de chalecos y cascos, que lo vamos a poner a orden de la ciudadanía para que conozca a detalle cómo han sucedido esta información, así como está el informe de las muertes indeterminadas a detalle en la página de seguridad, para que ustedes puedan ver paso a paso y cronológicamente cómo se fue llevando esta información, las recomendaciones y conclusiones de acuerdo a lo que hemos ido avanzando en fiscalización. Bueno, ustedes presentan el informe al Pleno y si no le da la gana a la presidenta de ponerlo en análisis como otros casos, simplemente quedará en un simple informe. No un simple informe, porque nosotros lo derivamos a Contraloría, a Fiscalía y al Pleno de la Asamblea Nacional. También lo ponemos público para que la ciudadanía sepa. De hecho, de las muertes indeterminadas, hay muchos periodistas que ya han sacado diferentes referencias justamente después del informe. Después del informe, ellos se han basado y también al ser un periodista usted va vinculando las situaciones que han ido pasando y realiza otro trabajo adicional de investigación. Por eso es importante que nosotros desde la Asamblea Nacional lo que podamos compartir con la ciudadanía sea información veraz y transparente. Claro, hemos leído, por ejemplo, el Diario Expreso, el caso de Roberto Aguilar, que ha hecho sendos análisis de este tema. Justamente nace del informe de fiscalización de seguridad. Bueno, ¿y qué esperanza tienen que estos casos sean tratados en el Pleno de la Asamblea? Porque una asamblea que no fiscalice en el Pleno no es asamblea. Más que no es asamblea, es abusar de los recursos públicos, abusar del dinero de los ecuatorianos, que para eso estamos ahí, justamente para hacer este control político, para darle la transparencia a los ecuatorianos. Nosotros... la verdad le voy a ser sincera y le voy a hablar como una asambleísta y ciudadana. No creo que la señora Viviana Veloz lo ponga en el Pleno. Dudo mucho que lo haga hasta que termine este periodo. Pero sí nosotros vamos a levantar la voz y lo enviaremos a las diferentes entidades que le corresponde e iremos a los medios y lo presentaremos justamente porque esta información, si bien es cierto, le interesa a los asambleístas, pero esta información es para los ecuatorianos, para que dejemos de ser ese país de la impunidad. Entonces, esta tarea que tienen un mes virtualmente para concluir los trabajos, ¿qué otras investigaciones tienen en mente para en este mes? Bueno, entregar los 2 informes y el que nos interesa terminar en este periodo es el caso Ligados. El caso Ligados que lastimosamente no hemos podido sesionar, ya he indicado las razones, pero nos interesa mucho que el caso Ligados vaya de la mano justamente porque se encuentra en investigación previa y justamente lo que podamos sacar de la Asamblea Nacional es importante porque la Asamblea Nacional es nombrada, la presidencia de la Asamblea Nacional es nombrada, quien estuvo en el cargo de presidenta es nombrada en los chats. Por eso es importante que ellos sean convocados y comparezcan en la Comisión de Seguridad para que a su vez den cuál ha sido su versión. ¿Por qué no posesionaron al superintendente de bancos? ¿Por qué envían una carta solicitando que se les informe qué fecha va a ser superintendente, cuando la designación del Consejo de Participación Ciudadana es clara? Ya concluye en diciembre. Correcto, ya concluye en diciembre. Entonces, todas estas irregularidades que nacen de la Asamblea Nacional tienen que ser resueltas en el control político y eso es lo que le corresponde a la Asamblea. Por eso es importante que se sesione, por eso es importante que se transparente la información y nosotros vamos a seguir luchando desde la Comisión de Seguridad para sacar un informe y este informe también vaya a la Fiscalía y también a Contraloría. Y si no les dan ni siquiera el link, ¿cómo van a sesionar? Lo haremos de manera presencial. Ya mañana justamente vamos a hacerlo de manera presencial. Son de provincia los asambleístas, yo sé que para ellos es un poco complicado, pero créanme que ahorita lo que queremos es que no siga existiendo toda esta impunidad que ha habido y vamos a sesionar de manera presencial.
El día de mañana, ¿a qué hora tiene? El día de mañana tenemos a las 10 de la mañana la sesión, invitados todos los medios, todos los ecuatorianos a seguirnos. Seremos claros con nuestras propuestas y con nuestras recomendaciones y conclusiones. Bien, a la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia. Siempre es un gusto, muchas gracias a ustedes. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa y luego volvemos. De la campaña presidencial, invitados el médico y político manabita doctor Leonardo Viteri y la comunicadora política Gabriela Panchano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.